Bien, pues bienvenida nuevamente, Antonia. Hola, maestra. Sí, perdón, maestra, estoy almorzando. No te preocupes. Ya no me dio tiempo de ver todo el video, maestra, lo veo más tarde. Pensé que tal vez sí te iba a dar No, tiempo. no me faltaron como 15 minutos, yo creo, un poquito más. Oh, ya. Bueno, ahorita lo termino de ver. Bueno, vamos a comenzar porque no sabemos pues quiénes vayan a estar presentes. Entonces ya vamos a iniciar. Bien, pues la mecánica para esta materia de fundamentos de psicoanálisis, em, pues va a comenzar siendo más o menos semejante en cuanto a la presentación del video y luego que sería parte de la evaluación, pues ya también algunos cuestionarios. Aquí yo les acabo de mandar vía WhatsApp, pero también lo voy a poner en la plataforma, este libro que se llama Lecciones de Introducción al Psicoanálisis. Es un libro pequeño, relativamente pues, digerible, ¿verdad? Que se entiende bien para principiantes, porque el psicoanálisis de repente se vuelve muy complejo en su redacción a la hora de entenderse. Tengo otro libro, pero lo estuve buscando en PDF y no lo encuentro. Y lo que es peor, eh, lo busqué en internet, en librerías, y solamente encuentro los, el libro en inglés. No sé por qué si ya no se editó en nuestro país, porque bueno, pues obviamente está en español, es de nuestro país, está impreso en México, pero no lo encuentro en internet. Y es un libro que relativamente no es costoso, la verdad, hasta cierto sentido me gusta más este libro que el de Mazota. Me parece como más completo, pero pues voy a seguir buscándolo y si lo encuentro, pues yo creo que lo vamos a trabajar, les insisto, me gusta más, pero si no, pues aunque sea este, que finalmente también es, también es bueno, también es muy didáctico, pero pues ahí le faltan algunas pequeñas cuestiones. En este caso, pues sí, vamos a trabajar bien, yo creo, algunas fichas, que sería como parte de la calificación para que no se vaya nada más con los puros cuestionarios y los exámenes. En este caso, por ejemplo, lo que sí es que ahorita pues ya vieron un video o están por terminar de verlo. Entonces, también este video les voy a pedir que me entreguen una ficha de resumen, sobre todo se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Eh, mm, Se me fue, crítica, bueno, ahorita que me acuerdo del nombre, es un resumen, pero donde nosotros también damos nuestro punto de vista o lo que entendimos, ¿no? Muy al margen de lo que es el contenido que nos pueda expresar el video, pues también nuestro personal punto de vista, ¿no? Esa sería la cuestión. Es que no me acuerdo, se llama referencia crítica, no, se me fue el nombre. Ficha crítica, no, tampoco es ficha crítica, algo de crítica, pero que precisamente hablas o nos dice que nos pide cuál es nuestro punto de vista sobre el tema del que estamos hablando.
Ya cuando estemos en la plataforma, bueno, cuando les deje la actividad en la plataforma, pues ahí les doy mayor referencia en ese aspecto, ¿no? Bien, entonces, como ya se dieron cuenta, pues vamos a ir viendo. La materia se llama Fundamentos de Psicoanálisis y ya sabemos que el fundador es Sigmund Freud. Sin embargo, bueno, también identificamos que no fue el único, ¿verdad? A lo largo de la evolución de esta teoría, pues hubo diferentes seguidores, diferentes personas que estuvieron muy al pendiente de sus ideas. Algunos fueron retractores. Entonces, hubo algunas ideas con las que ya no estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Carl Gustav Jung, pues él está convencido de que Freud pone demasiado interés a las cuestiones perdón, a las cuestiones sexuales, y entonces es ahí a donde viene el rompimiento. Y bueno, Jung hace o va generando su propia teoría, también una teoría bastante interesante, una manera muy diferente de la interpretación de los sueños, conforme lo había estado haciendo Freud, una interpretación o más bien en la que Jung se fundamenta haciendo viajes a lo largo de todo el mundo y entrevistándose con personas de diferentes culturas, tratando de buscar lo que pues son los puntos más centrales de la personalidad. A él le llama arquetipos, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de Jung. Eric Fromm también tiene un rompimiento. Lo que pasa es que también Freud, él mismo lo dice, ¿no? Él era un individuo con una personalidad muy obsesiva, en donde todo tenía que ser como muy meticuloso, eh, podríamos decir como muy cuadrado, y entonces esta situación le da un aire de inflexibilidad, y entonces cuando alguien propone algo diferente, Freud no lo toma bien, sino todo lo contrario, digamos que como una especie de ofensa, y entonces es ahí donde vienen las rupturas. Hay muchos psicoanalistas, por ejemplo, ahorita pienso en Karen Horney, um, su misma hija, ¿no? No me acuerdo si es en este video, en donde habla de la relación tan apegada que llevó con su hija, y que pues continuó la escuela del psicoanálisis, aunque también pues ya con el tiempo se fueron dando algunas variaciones. La verdad es que este video que seleccioné, bueno, a mí me gustó. Hay muchos videos sobre Freud en la red, pero este me gusta porque, bueno, va hablando acerca de cómo se fueron dando los diferentes pasos o los diferentes procesos. Yo creo, al menos lo que yo recuerdo, tuve dos maestros psicoanalistas muy buenos. Eh, Ambos coincidían con la cuestión de que para entender el psicoanálisis también era necesario pues conocer la historia de Freud, ¿no? ¿Quién fue Freud? Sobre todo también entender el entorno de su época. Freud, cuando comienza a darnos su teoría, pues estamos hablando de finales del siglo XIX y obviamente principios del siglo XX. Hay que considerar que es un mundo muy diferente, ese mundo donde Freud vivió, y esto es uno de las críticas también más importantes que se le hace al psicoanálisis, porque mucha gente dice que esta teoría está basada, fundamentada específicamente para la gente que vivió en Europa en ese momento. Pareciera ser que no se pueden como extrapolar los conceptos y las ideas, y cuando se ha intentado, pues no ha encajado muy bien. Por ahí en el video hace una observación bastante interesante, ¿no? ¿Qué sucede a 100 años
la creación del psicoanálisis. Bueno, ya a estas alturas ya podríamos hablar de 130, 130 años de que se creó el psicoanálisis. A ver, dame un segundito. em, voy. Es que me están, los alumnos me están mandando un mensaje. Está. Entonces podríamos decir que es una teoría, una idea que surge y para la cual pues ahorita ya sería como atemporal, vamos a decirlo así, o fuera de... Ah, ya. A ver, perdón. Chicas, sí teníamos ahorita la sesión de Zoom. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, maestra, a maestra. la 1:15. 1:15, 1:55. Sí, es que tengo otro grupo, pero no me fijé y se empalmó la teoría digo, la sesión de Zoom. A ver, denme unos pequeños minutitos. Sí. Ya, gracias, gracias, gracias. Es que sí, me las empalmaron ahorita, pero ya desde que voy a empezar el cuatrimestre ya me habían dicho que al otro grupo les toca hasta las 2. Bueno, ok, entonces, continuamos. Entonces, les decía que una de las críticas precisamente al psicoanálisis es que, pues, era una teoría que estaba muy ad hoc con la época en la que de alguna manera surge, perdón. Recordemos que Freud es de formación médica, él estudia medicina, pero pues no es algo que le guste. Hay que señalar que la medicina a finales del siglo XIX pues estaba realmente muy atrasada, no tiene nada que ver con la medicina que conocemos hoy en día.
De hecho, ahorita pienso, por ejemplo, otro gran ejemplo de medicina, Luis Pasteur. Yo veo mucha similitud con Pasteur y con Freud en el sentido de que eran médicos, pero se desesperaban porque no podían verdaderamente atender a los pacientes. No se conocía la etiología de las enfermedades. Es más, para pronto, apenas a finales del siglo XIX, apenas estaba empezando a considerar, mejor dicho, que muchas enfermedades eran consideradas por estos pequeños seres microscópicos que van a ser bueno, primero se descubren las bacterias y luego los virus. Entonces ellos no sabían esta situación, los médicos de esa época, y por eso es que les era muy difícil verdaderamente apoyar a los enfermos cuando surgía alguna situación, ¿no? Y esto es lo que hace que Freud en sus primeros años no se dedique tanto a la práctica, sino que se dedique a la investigación, ¿no? Mucho se habla de que él era una eminencia científica, bueno, era un investigador de mucha trascendencia en la Viena de aquellos años. Y esto va a cambiar, le va a dar un giro a esta situación el hecho de que conoce a la mujer que va a ser su esposa de toda la vida y se compromete en matrimonio, y que, bueno, pues dice ahí, dedicándose a la investigación, esto no le va a redituar económicamente, no va a poder mantener una familia dedicándose a la investigación, ¿no? Y entonces se dedica a la práctica médica. En ese momento, la ciencia, pues es, bueno, ok, la ciencia, pero más en particular lo que se conoce como positivismo está en su mero apogeo, es un boom. El conocimiento se señala que debe de ser científico para que verdaderamente tenga valor, para que verdaderamente sea importante, redituable, cierto, etcétera, etcétera, pues debe de ser dado, ese conocimiento debe de ser dado a través de la ciencia. Y bueno, recuerden ustedes los pasos del método científico: observación, comprobación, bueno, experimentación y por ende comprobación, etcétera. Entonces, todo el conocimiento tendría que ser generado a partir de esa situación. Entonces, en la Europa del finales del siglo XIX, se cree que el conocimiento humano pues nos coloca a los hombres, a los seres humanos, prácticamente al lado de Dios. Es más, quitando a Dios de encima, el ser humano puede llegar a ser todopoderoso. Verdaderamente estaban convencidos de que el mundo iba a cambiar positivamente a partir de poder desarrollar el conocimiento científico. Y pues obviamente Freud está empapado de todo este pensamiento, de toda esta ideología, y va a comenzar entonces el desarrollo de esta teoría del psicoanálisis, pues con todo este pensamiento científico, ¿no? Ya conforme va pasando el tiempo, se van, sobre todo cuando lo miramos a la luz de nuestros días, pues hay fuertes críticas a esta situación, pero hay que señalar que el psicoanálisis comienza, o por parte de Freud, siempre con una vista precisamente hacia la ciencia, ¿no? Él, cuando va a comenzar a desarrollar su práctica médica, que como les decía yo, no es algo que realmente le agrade, él busca otras estrategias, busca otras alternativas, porque pues no se conoce, no hay por dónde, los médicos realmente no curaban las enfermedades.
podían dar esta receta, este medicamento, pero no había la certeza real de que eso fuera lo que generara ya un estado de bienestar en los pacientes, ¿no? Entonces, por eso él empieza a buscar otros lugares, otros métodos, empieza a buscar otras cosas, y es eso lo que le va a llevar a, con este médico Charcot, que él admiraba mucho, empezar a buscar, empezar a experimentar con la hipnosis. Es importante señalar que la hipnosis a finales del siglo XIX, pues no era, no había sido estudiada y por lo tanto no era reconocida. Era tratada más bien como una especie de charlatanería, algo que no era pues que valiera la pena, ¿no? No era algo científico. Yo creo que ese es el meollo del asunto. No era algo científico, pero pues por ahí se empezaron a ver cosas interesantes, ¿no? Se empieza a dar esta situación que él llama la cura a través del habla. En algunos escritos en inglés todavía lo manejan como la talking cure, es decir, la curación a través del habla, ¿no? Los médicos, y bueno, esto hasta nuestros días, ¿no? Los médicos buscan causas físicas para las enfermedades físicas. Sin embargo, al no ver, digamos, un avance claro, es por esa situación que Freud está empezando a coquetear, está empezando a mirar hacia primero la hipnosis, que no le resulta agradable, se da cuenta casi desde el principio que realmente, por cierto que acá lo tengo, se da cuenta de que realmente no se avanza en ese sentido. Había muchas mujeres que llegaban a su consultorio, ¿sí? Había muchas mujeres que llegaban a su consultorio y él las quería hipnotizar, pero como vemos aquí en el dibujo, bueno, pues no es, no es fácil, y además no a todas las personas se puede hipnotizar. Hay ahí diferentes factores. Al día de hoy, bueno, pues sí ya se conoce un poco más de la hipnosis. De hecho, hay algunos tratamientos que se dan a través de la hipnosis, pero se sabe y se entiende que no es la panacea, que no es algo que no es algo que nos va a servir para curar a todas las afecciones ni a todas las personas, sobre todo aquellas que se muestren más renuentes, pues no se puede hacer nada con ellas. Sin embargo, bueno, como les decía, muchas mujeres llegaban a su consultorio aquejándose de parálisis facial, de alucinaciones, de dolores que no tenían una cuestión, ¿cómo se le llama? Bueno, vamos a decir fisiológica, trastornos del habla, ¿sí? Y a todas ellas se les llamaba histéricas, histérica, bueno, sí, histérico viene de hístero es útero. Entonces, imagínense, en ese momento, pues inclusive se creía que estas enfermedades eran únicas y exclusivas de las mujeres, por eso se le llamaba histeria, que insisto, venía de hístero, e hístero pues es útero. Ya sabemos que útero pues solamente tenemos las mujeres. Con el paso del tiempo, la ciencia se ha dado cuenta que estas manifestaciones que tenían estas mujeres histéricas no eran exclusivas de las mujeres, sino que también hay hombres que presentan este trastorno de histeria. Entonces, hoy pues ya no se le cambió el nombre, ¿no? Pero bueno, esa primera referencia, pues entonces va en ese sentido de histeria. Y otro
el compañero que trabajó con él, en el video lo vieron, lo escucharon, Joseph Breuer se escribe, Brauer, Breuer, sí trabajaba mucho con la hipnosis, pero insisto, a Freud no le convencía. Es a través del trabajo con estas mujeres que las empieza a instigar para que hablen de eso que traen dentro, pero que por alguna situación pues no lo sacan a la luz, se lo quedan ellas dentro de sí, y eso es lo que va generando esa historia. Entonces, él las va a comenzar a instigar para que hablen sobre esos recuerdos, que es muy difícil que los saquen, porque son recuerdos dolorosos, recuerdos que ellas prefieren mejor callar y no recordar. Pero bueno, inclusive hay por ahí, no recuerdo ahorita en qué libro, pero en algún texto él relata que cuando va teniendo este descubrimiento, hay una paciente a la que se le conoce como, se le dio el nombre de Ana O. No recuerdo ahorita su nombre real, supuestamente creo que se le dio ese nombre como para proteger su identidad, pero pues ya con el paso de las décadas, pues ya se conoce su nombre real, ¿no? Pero bueno, esta paciente Ana O es, bueno, el otro día estaba leyendo yo que probablemente Ana O no sea una persona real, sino más bien como la suma de los trabajos que hizo Freud, pero bueno, por lo pronto la dejamos como una persona individual, ¿no? Entonces esta famosa Ana O está muy renuente a expresar todo lo que ella trae, no quiere hacerlo, y dice Freud que era como una especie de exorcismo en donde él tuvo que, digamos, como instigarla, presionarla para que dijera lo que traía, y como las cuentas de un collar, una vez que sale una palabra, pues van saliendo las demás, ¿no? Bueno, sí, obviamente las va instigando. Freud hacia 1896, ya prácticamente terminando el siglo, frente a una comunidad científica, expone sus ideas y bueno, este es uno de los puntos más importantes de la teoría freudiana, ¿no? Que en su momento, pues obviamente era sumamente novedosa, verdaderamente era vanguardista, era atrevida y pues cuando él expone, pues lo empiezan a ver como un bicho raro, ¿no? Lo empiezan a ver como un bicho raro. Es importante señalar que la moral europea en ese momento, finales del siglo XIX, de hecho se le conoce como moral victoriana, porque la reina Victoria de Inglaterra pues había dictado como muchas pautas de conducta, de comportamiento moral, y aunque ella era la reina de Inglaterra, finalmente el resto de Europa, a querer o no, pues también se empapó de toda esta moral victoriana, ¿no? Y de hecho así se le conoce a los estándares de moral de esa época. Y entonces llega Freud a hablar de estas teorías que mucho tienen que ver con la sexualidad, y por supuesto que fue el acabose, ¿no? Freud fue tachado de luminoso, de pervertido, en el mejor de los casos de soñador, por mucho tiempo, inclusive, bueno, él relata de que hubo, bueno, la comunidad científica le retira el habla, por así decirle, ¿no?
ya no tienen contacto con él. Y es el momento en donde él empieza ya a darle un cuerpo a esa teoría que va empezando a surgir, que va empezando a generar. Ya en ese momento empieza a tener algunos seguidores o algunos adeptos que empiezan a seguir con mucho interés todas estas ideas, ¿no? Freud comienza también a trabajar otro punto importante que tiene que ver con la mente. Para Freud, la mente pues es un lugar en donde se guardan cosas verdaderamente interesantes y descubre también mmm, el papel de los sueños, el papel de los sueños en la generación, o sí, en la generación o en, en la fundamentación de la personalidad. Él se da cuenta que los sueños, o al menos a su interpretación, él se da cuenta que los sueños tienen un papel importante para entender eh, um, pues nuestra personalidad. Y de hecho, él es el primero que empieza a analizar eh, sus propios sueños, ¿no? Él empieza analizando los sueños de algunos pacientes, pero también empieza a buscar todos estos recuerdos que obviamente con el paso de las décadas, con el paso de los años, pues se le han ido borrando. Un sueño que suele ser como muy reconocido en el ámbito psicoanalítico es este famoso sueño de los pájaros, ¿no? Él habla de que eh, mm, se ve una litera, una cama en donde está su madre. Él señala que hacía a un poquito tiempo, bueno, este sueño es un sueño que él tuvo cuando era niño. Ve a su madre en una litera, ve unos pájaros, él hace referencia de que hacía pocos días se había topado por ahí con una Biblia ilustrada y en esa Biblia ilustrada pues había unas imágenes egipcias, piensen ustedes cómo son esas imágenes egipcias, esos pájaros con forma de seres humanos, la diosa Isis, si no mal recuerdo que se llama esa imagen, esa deidad. Bueno, entonces él tiene, pues como son los sueños, ¿verdad? Como son los sueños completamente extraños, este, trata de darle una interpretación. Él ve a su abuelo también en ese sueño, pero en un momento determinado se da cuenta de que realmente no está soñando a su abuelo, sino que es su padre. Y ahí va a tener o va a surgir una de las ideas más centrales en la idea o en la teoría del psicoanálisis, que es la famosa idea del complejo de Edipo, ¿no? Él habla de que los seres humanos, bueno, pues ya sabemos que nuestros primeros años, pues somos completamente dependientes de nuestros cuidadores, de nuestros padres generalmente. ¿Y quién es? ¿Quién está al frente de nosotros? Pues obviamente la madre. Así es que nosotros pues empezamos a tener un fuerte apego, un fuerte amor hacia esta cuidadora, hacia nuestra madre. Y en el caso, bueno, él así lo señala, él así lo vive, se empieza a desarrollar una especie de deseo sexual, una especie de deseo erótico. Recuerden, estamos hablando de una época victoriana, de una época en donde hablar de sexo es de lo peor y de lo más pervertido. Entonces, hablar de que los niños empiezan a generar ese deseo erótico, ese, pues ese deseo sexual, pues obviamente que fue considerado pues muy mal, ¿no? Por eso decía yo hace ratito, fue considerado como alguien sin moral, depravado, etcétera, ¿no? O sea, muchos adjetivos allí negativos en contra de él. Entonces, él va desarrollando
toda este cuerpo de ideas a lo que se le va a conocer como teoría psicoanalítica. El niño siente un amor, decía yo, un apego muy fuerte por la madre, pero también a la vez sabe que la madre es la que lo limita, ¿no? Las madres, pues a querer o no, tenemos a final de cuentas ese papel de ponerle límite a los hijos. No podemos dejar a los hijos que hagan lo que ellos quieren. Les iría muy mal si nosotros los dejáramos que hicieran lo que quieren. Entonces, el niño va a sentir como una especie de ambivalencia hacia la madre, ¿no? Por una parte, amor y por otra parte, odio, porque lo cuida, le protege, le da de comer, etcétera, pero por otro lado, lo limita, le pone un alto y es ahí donde se generan esos sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, esto ya es como el inicio, el principio solamente, ¿verdad? Del desarrollo de esta teoría psicoanalítica. Él va a desarrollar los principios y las técnicas de esto que va a ser llamado psicoanálisis. Hasta aquí, bueno, hay que entender que Freud está muy apegado con la psicología, ¿no? Pero, bueno, hoy día, yo no sé si desde el principio, pero al menos sí me queda muy claro que hoy en día los psicólogos, pues no se sienten, perdón, los psicoanalistas no se coinciden como psicólogos, o sea, para ellos el psicoanálisis no es psicología. Eh, y aquí, bueno, hay varios puntos interesantes, porque también entonces uno se cuestionaría qué hacemos estudiando psicoanálisis en un curso de psicología, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, eh, todo tiene que ver con el aparato psíquico, ¿no? Y ahí es donde entra esta cuestión. Pero bueno, chicas, ay, pues nos faltó tiempo para ir identificando algunos conceptos más. Esa imagen explicativa me gusta, maestra. Sí, es muy interesante, ¿no? A mí también me gusta. Bueno, ok, no nos adelantamos. De todas maneras, tenemos que ver esto con mayor detalle, ¿no? Pero esta teoría de la personalidad que él va a desarrollar, pues comienza tal vez con estas tres grandes ideas, ¿no? Él descubre que nuestra personalidad se va a dar a partir de estas tres instancias, ¿no? El yo o ego, nos dice ahí, tiene la tarea de filtrar información procedente del ambiente, normas, reglas. El yo es lo visible, el yo es lo que los demás perciben de mí, la manera en que yo me comporto, ¿no? Y que aceptado o no, finalmente es visible, ese es el punto importante, es visible. Y está la otra parte, la parte de abajo, que es el ello o oír, los deseos, los instintos, lo más primitivo y también lo más real, lo más auténtico de nuestros deseos y de nuestras sensaciones, pero que van a topar con pared con el super yo, ¿no? Digo, para mí me gusta mucho esta imagen porque precisamente es la imagen del bueno, del que pone un límite, del que dice esto sí y esto no, mientras que el ello, esta como imagen parafraseada del guasón, pues es, insisto, no es que sea lo malo, sino que es lo instintivo, lo primitivo, lo que verdaderamente se desea, pero que en muchas ocasiones no va a estar en alineamiento, perdón, con las normas, con las reglas, con lo social, ¿no? Entonces nosotros tenemos que manejarnos a las normas y a las reglas sociales y para no caer en desequilibrio con la sociedad, entonces entra en funcionamiento el super yo, ¿no? Bueno, voy a subir esto a a YouTube para que lo vean después y sobre todo tomen apuntes. Bueno, obviamente ustedes ya lo detendrán la imagen, ¿no?
para que tengan material para contestar el primer cuestionario, ¿sale? Pero bueno, también si quieren, pues ahí tómanle una captura de pantalla. Y pues las dejo, nos vemos, pues ya la próxima semana. Pero de todas maneras estamos en contacto, ¿eh? No, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben. Sí, maestra, gracias. Que tengan un excelente fin de semana y ya, porque si no va a pasar como en la mañana que se cortó y ya no terminé de decirles nada. Igualmente, maestra.